Ellos lo han hecho, lo quieren. Bueno, con respecto a esa área, tenemos ya desde el año 96, 97, trabajando además en lo que es la formación preconcepcional consciente, Sí, hola. que es un tema que se debe llevar a todos los adolescentes, en saber que no importa qué haya pasado antes, ni, ni de qué vientre venimos, si tuvo papá o mamá, pero que ¿Cómo cada se llama? adolescente, ¿Cómo se llama? formación, Preformación. no, formación preconcepcional consciente. Ah, qué buena iniciativa esa. Es para trabajar en los adolescentes y uno hace como una canasta de sueños. No importa qué esté pasando en el hogar, qué manejo de emociones tenga el padre o la madre, si son hogares que vienen por tradición, donde o solamente está la mamá y los niños son criados por la abuela y ven en la madre como la imagen productiva. eh, el hecho de que tengamos eso no quiere decir que las siguientes generaciones tengan que vivir igual. Entonces, debemos trabajar en el adolescente para que sepa que existe un mundo diferente, que podemos encaminar y que enseñarle un emprendimiento hasta de sus emociones. Veo que hay muchos talleres sobre cómo incentivar en el niño el área productiva, pero a mí me encantaría que antes de que alguien tenga un negocio, equilibrar las emociones, No dejarse llevar por las emociones. no dejar, no, vivirlas y saberlas analizar. Y eso hace que esa madre sea más cautelosa, sea más selectiva el día que vaya a traer al mundo a ese nuevo ser. Porque sabe lo Sí. importante. No es algo que tenga que ver, no, vamos a salir de eso. Es que yo quiero tener un muchacho a los 18, otro a los 20 para salir de eso. No es salir de eso no salimos nunca. Cada vez que tenemos y se concibe en nuestro vientre, es un nuevo ser. Ese es el futuro del mundo y cada uno de nosotros debe pensar cada vez que nos llega una madre embarazada que ese ser o podrá ser el que va a gerenciar este país. Por lo tanto, tenemos que darle a todos los niños las herramientas para que sean creativos y productivos y activos. Creativos, productivos y activos. Eso está desde que está en el vientre, de enseñarle a tener la fortaleza. Cuando un niño es amado, que viene para recibido, algo, respetado, sabe que hay una misión de vida. Si logramos hacer que los adolescentes, hembra, varón, tomen la conciencia del rol que desempeña cada uno como padre o como madre, vamos a tener un país diferente, vamos a tener un futuro con un manejo de emociones con menos agresividad, más productivo. Y cuando es un papel de nosotros como médicos, como pediatras, como educadores, porque nuestra función es educar, es enseñar. Dentro de la misión de la Sociedad de Pediatría es el de formar hogares. Qué buena iniciativa tuvieron el tema de dar charla a los adolescentes, ya la parte de concepción, darle, que tome conciencia acerca de que no es un objeto, sino es un ser humano con sentimientos. Con sentimientos y que podemos ir cambiando lo que hayamos vivido en 7, 8, 10 décadas. Que podemos ir retomando el instinto paterno y el instinto materno. El tema de retomar estos valores, el mundo se hizo fue con lactancia materna, porque alguien me dice, va a hablar usted de ese temita de moda. Es que ahorita está de moda que amamanten. Ese fue mi recibimiento. Entonces digo yo, no, esto no es un temita de moda. No. El de moda es la fórmula que tiene instalada
en el mundo 157, 158 años, ya vamos para los 158 años. En cambio, la lactancia, sí, el mundo se hizo, es lo natural. Y tenemos que retomar lo natural. Y se respetó siempre eso. Y se respetó hasta que por X o Y, yo no voy a juzgar. Fue por el momento o la época. Por la época, porque sí, por las guerras, el hombre se va a las batallas, la madre queda atendiendo hogar, cultivando la tierra, y lo más cómodo fue buscar un biberón y se empezaron a hacer preparaciones para utilizar, que en este momento, en más de un siglo, pues no sabemos ya ni siquiera qué contienen nuestras fórmulas. Lo que sí sabemos es que todas las especies de mamíferos producen lo único y perfecto para cada cría. En una oportunidad, hace unos años, me decían, la doctora Bexa Berroa está hablando mal de la leche de vaca. Enseguida que me llegó el comentario, dije, yo necesito que me inviten a su programa, pero no para hablar un minuto, no para hablar un segmento, necesito el programa completo. Pude aprovechar porque en ese momento era presidenta de la sociedad y logré el programa completo. Sí, y en cada etapa, en cada segmento, hablé algo diferente y le dije, desde que era estudiante, admiro. Si a un mamífero logré admirar, es a la vaca. Un ser que sin tomar una gota de leche llega a producir 40 litros. Y si a esa vaquita le damos un masaje en el lomito, produce 50. Y si a esa vaquita se le canta y se le pone musicoterapia, llega a producir infinidad de litros de leche. Imagínate, sin tomar una gota de leche, sin comer 1 kilo de carne, sino solamente consumiendo vegetales que le aportan oligoelementos como selenio, magnesio, calcio. Y me cansaría aquí de nombrar. Entonces, puede tener un becerrito que nace con 18 kilos, en un año pesa 100 y en 5 años llega a pesar 500, 600, 700. No es, ustedes no creen que es de admirar, pero es una leche que tiene alto contenido de proteínas, sí, de grasas, pero especiales para ese becerrito. Ese becerrito nace con 4 cámaras gástricas. Se levanta en horas, mientras que nosotros nacemos con una sola camarita gástrica. Las enzimas digestivas comienzan a producirse muchos días después y necesitamos de papá y mamá. No conocemos ningún ser humano que nace, se levante y camine. Si no caminamos y Dios nos creó así, es porque necesitamos de la piel, de la seguridad y del abrazo, del cobijo de papá y mamá. Muy interesante. Ahora, cuando hablamos de la educación prenatal, ¿qué ustedes le orientan o le enseñan a la pareja que está comenzando un proceso de tiempo para esperar al hijo? En el siglo XX, cuando se habló del manejo de adolescentes, se hablaba era de los métodos. ¿Qué métodos? La gente iba a repartir los dispositivos para evitar salir embarazado. Ya desde hace unos años, más o menos lo que llevamos en el siglo XXI, se viene enfocando en la parte positiva, en enseñarle tanto a la hembra y al varón de lo que significa ser padre. Hay una rama en Europa que se llama aptonomía, es un posgrado, se llama ciencia de la afectividad. Y hay un tema que a mí me apasiona, que es el rol del padre en la formación del sistema nervioso central del bebé. Cómo el hecho de tener esa genética en ese vientre, hay conexión entre el padre y el hijo.
y la importancia de que ese padre le hable al bebé. ¿En qué tiempo hay esa conexión? Esa conexión en días, antes de los 20, 22 días se está formando ya algo que se llama emociones otoacústicas. No es, dice, no, el oído no se ha formado. Yo no hablo de la formación del oído, pero hay unas membranas timpánicas que hacen que lleve ese mensaje a un área que se llama sistema límbico. Me disculpa que hable en el término médico, pero más o menos voy a nombrar los 4 grandes. Ese sistema límbico está formado por tallo, hipotálamo, amígdalas cerebrales y el bulbo. Eso hace que este sistema límbico es donde se manejan las emociones. Mientras más estímulo yo lleve, mayor conexiones van a haber entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. ¿Qué se hablaba cuando se empezó a hablar de emociones? Ay, se le está formando el ojito al bebé y la gente andaba el siglo pasado con una linterna. No es eso. Es a través de nuestras emociones. Cada centímetro de nuestra piel está inervado por lo que se formó en nuestro cerebro. Si usted se toca hoy aquí con un alfiler y no siente, mañana se va donde un neurólogo, porque sabe que la cosa está aquí, a nivel central. Entonces, ¿qué necesita un bebé? ¿Qué tenemos que enseñarle a los padres? Primero que nada, en la época del prenatal, la importancia que es que el bebé tenga un apego oportuno, que no se deje quitar a su bebé para llevárselo a un ambiente aparte en una cuna, donde en estos 100 años se mecanizó. Y resulta que en este momento hay muchísimos estudios de neurólogos, de psicólogos, de la importancia del contacto visual al nacer. Solamente con que las personas que nos están oyendo anote esto, contacto visual al nacer, que busque apego oportuno, que es la primera media hora. Si yo no hago mi taller de educación prenatal y desde el embarazo comienzo a hablar con el papá y la mamá, ellos no están preparados para el momento en que llega su bebé y puede ser que por no tener el conocimiento se pierde del momento más agradable y repetible porque jamás volverá a tener la oportunidad de que su bebé esté saliendo de su vientre para ponerle en su regazo. El bebé pasa 9 meses en una piscina a una temperatura que es la temperatura normal, 36, 37 grados. La madre embarazada tiene algo particular que desde que sale en gestación aumenta su temperatura corporal y puede llegar a tener una temperatura normal a los 9 meses, o sea, después de las 40 semanas, que es la que el bebé necesita. El bebé no necesita una incubadora con 38 grados, el bebé necesita la piel de mamá o papá, porque si resultó ser una cesárea, ¿por qué no puede disfrutar del calor y del cobijo y de la presión de los brazos de papá? Que los brazos de papá sean esa presión que el bebé sentía en el útero. Entonces es entender que el bebé al nacer no llora porque tenga hambre. A través del líquido amniótico, a través de esa placenta, mamá nutre al bebé por unos 2 días. El bebé lo que quiere es sentir el cobijo, el calor, oír esa frecuencia cardíaca que en ningún momento paró. En los 9 meses esa aorta estuvo al lado de ese útero y es lo que el niño conoce. Por eso es que las abuelas tenemos algo aquí en nuestro cerebro y hacemos para tranquilizar a un bebé. Y ese es el sonido de la aorta, es lo que el bebé reconoce. ¿Qué va a reconocer? El olor. ¿Qué olor? El del líquido amniótico. Y a eso es lo que huele la leche materna. Entonces, queremos a un bebé con paz. Queremos a un bebé que sonría desde que nace, porque no hay contractura del entrecejo. Pues vamos a hacer un apego oportuno, que es colocarlo en el regazo del papá o de la mamá.
Sí. Qué importante el Sí. brazo del papá, pero no todos tienen ese privilegio Bueno, de tener. Hoy en día sí. Justamente le vamos a formular la pregunta que Es que se... si no tiene uno, tiene el otro, pero, Sí, pero es es uno. compensar con... Bueno, le voy a hacer la pregunta que se contrapone a lo que usted está manifestando. Todas las que Con el quiera. mejor de los ánimos, No, todo. ¿Qué pasa con un niño que está en el vientre de una mamá y hay conflicto entre el esposo y la esposa? No se le da esos cuidados y esos apegos que son muy importantes. Y no sé, consecuencias son muy negativas. Tenemos un niño rebelde, un niño... Las consecuencias las tenemos y las estamos viendo. Por eso es Mm. la cantidad de trabajo que tiene muchísima gente en el mundo. Nosotros estamos viendo las consecuencias. En cualquier parte hemos visto casos de niños adolescentes donde salen armados y matan a todos sus compañeros en un salón. Noticias en el mundo hay muchas. El mal manejo de emociones hasta para manejar. Sí. Una persona que no puede, se le cambia el semáforo y para y dice no sé cuánto. O sea, las consecuencias las estamos viendo. Esto que estoy hablando es como la medida que se está tomando ahorita en este siglo XXI para tratar de retomar lo normal. Pero anteriormente, bueno, hablemos de 30, 40 años. Cuando una mamá empezaba a embarazarse, el papá trabaja, la mamá en casa, y ese era el estilo de vida de esa época. Y la partera de por medio. Eso estamos hablando Sí, hace 50 años. 50 años, sí. De 50 a Porque 60. tenemos que ver porque cómo... después viene Sí. la liberación de la mujer. Sí. Ajá. Eso entonces. ¿Y cómo salían los niños normal? No había tanta modernidad, pero estaba ese niño naciendo de una manera como lo es en la actualidad. Ajá. Para hace 50, 60 años comenzaron muchos cambios. Es cuando más viene la influencia del biberón. Las madres cuidaban su embarazo, pero al llegar el bebé, antes de llegar a tener el bebé, lo primero que tenían que tener era una nana, no sé cómo le dirán Sí. acá, Niñera. una niñera que se encargaba del niño y era el que le daba Sí, la leche. el biberón. Y se perdía de este contacto y de ese apego y ese sentido de O pertenencia con el bebé. lo amamantaba vamos a ponerle entre 15 y 30 días, algo así. Había una 6 meses máximo, algunas. No, para esa época No, era entre 15 y un mes. De nunca ahí ya soltaba. era muy difícil que Porque la mamá trabajaba le en la diera, casa. que le diera un mes. Primero el desconocimiento de cómo amamantar. Sí. Recuerde que la industria láctea ya para ese momento tenía más o menos unos 80 años. Ya en unas 6, 7 décadas se había perdido de cómo amamantar. Entonces las personas amamantaban de una manera que la mamá se colocaba sobre el bebé y el bebé agarraba la punta del pezón y eso era muy doloroso. Y muchas aguantaban el mes y la justificación es por amor a mi hijo, aguanté un mes. Hoy en día, ¿qué es lo que estamos haciendo? Educando a las madres de que el agarre tiene que ser detrás de la areola, que la amamantar no tiene por qué doler, que un pezón no tiene por qué terminar ni agrietado ni con sangre, porque en un momento nadie con dolor puede transmitir amor. No. Nadie sobre la faz de la tierra. O sea, quien tenga sangre en sus penas tiene leche en sus senos. Y esta composición que tiene la sangre, si yo tengo un dolor o una situación de estrés, que era la pregunta que usted me hacía, de la relación, y que no solamente influye la mala relación de la pareja,
sino la relación que tenga el entorno, porque el bebé está percibiendo todo el entorno, y el entorno no es solamente su pareja. Vivo en una habitación y resulta que aquí tengo una pareja que tiene hábitos alcohólicos o alguna droga, es donde llegan completos, donde tenemos una mamá con terror. ¿Qué voy a tener aquí? Un paciente con un nivel de cortisol que se mantiene totalmente elevado. El cortisol es prácticamente quien genera el estrés. Y un estrés sostenido en un embarazo afecta todo lo que estamos hablando, lo que es el sistema límbico, que es el manejo de emociones. ¿Qué tenemos que tratar? No podemos pretender de que no tengamos problemas, porque la felicidad así total y vivir eso no existe. Es aprender a manejar nuestras emociones. Si yo sé que lo más importante para mí, para mi hogar, es la estabilidad emocional de ese hijo cuando nazca, no tener un bebé llorando las 24 horas del día, si esa madre sabe eso a través de ese taller de educación prenatal, le enseñamos las herramientas para que ella no mantenga, que sepa que es más importante lo que ella le transmite a su hijo que la rabieta que pueda tener con el vecino o con el esposo. Cuando ella le dé más importancia y hagamos la conexión y logremos hacer que se conecte, que reciba, que haya ese... Transmita. Ella empezará a transmitirle otro tipo de hormonas. Solamente ya hay trabajos de que si yo tengo el ceño fruncido o un músculo contraído, nosotros generamos adrenalina, que va a mantener a un niño activo y que lo mantenga activo, está bien, pero cuando ya eso se hace hiperactivo porque es una conducta sostenida, ya no es normal. O sea, transmite ese... De eso alimentamos. Claro. A través del líquido amniótico pasa claro. todo lo que la madre está produciendo en su sangre. Bueno, es muy importante lo que estamos transmitiendo con la doctora Betsabe Roa, porque en el próximo bloque quisiéramos hablar, usted no sé si nos puede responder las preguntas, Trataremos y si no buscamos. La educación, después de que el niño ya está en la tierra, ya está todo hecho, hay otra fase que cumple la madre y ahí es donde estamos con problemas los ahora. Padres, yo hablo de los sí, los padres, disculpe. Y ahí es donde tenemos problemas, niños rebeldes, niños drogadictos, niños que no se asocian o hay falta de cariño, ya sea de uno o de otro, o hay rigidez, incluso violencia, por quererlos formar a los niños. Perfecto. Vamos a un corte y volvemos.